La moda de las poulaines. Las poulaines, también conocidas como cracoves o zapatos de pico, constituyen un fenómeno de moda masculina que alcanzó su apogeo durante el periodo comprendido entre los años 1350 y 1480. El término poulaine deriva de la palabra polaca Polonia, región a la cual los cronistas medievales atribuyen erróneamente el origen de esta tendencia. La característica definitoria de este calzado es la extensión pronunciada de la punta más allá de los dedos del pie del usuario, alcanzando longitudes que variaban significativamente según el estamento social del portador. La construcción de las poulaines requería habilidades especializadas de zapatería. El calzado se fabricaba principalmente con cuero de vaca curtido mediante el método del tanino vegetal, proceso que implicaba la inmersión de las pieles en soluciones acuosas conteniendo corteza de roble triturada durante periodos de entre 45 y 60 días. El cuero resultante presentaba un grosor de aproximadamente 2,5 milímetros en la zona del empeine, reducido a 1,5 milímetros en la extensión de la punta para facilitar su conformación. La longitud de la punta del zapato estaba regulada mediante ordenanzas suntuarias promulgadas por diversos gobiernos municipales y autoridades eclesiásticas durante el siglo XIV. Según la legislación implementada en la ciudad de Londres en el año 1363, los ciudadanos comunes sin título nobiliario tenían prohibido utilizar poulaines cuya punta excediera los 15 centímetros medidos desde el extremo del dedo gordo. Los caballeros y miembros de la baja nobleza podían extender esta longitud hasta 30 centímetros. Los miembros de la alta nobleza, incluyendo condes y duques, gozaban de permiso para portar zapatos con puntas de hasta 60 centímetros de longitud. En casos extremos documentados en las cortes de Francia y Borgoña, algunos nobles de rango superior comisionaron poulaines cuyas puntas alcanzaban longitudes de hasta 90 centímetros. Estas extensiones extraordinarias presentaban desafíos estructurales considerables. El cuero por sí solo carecía de la rigidez necesaria para mantener una proyección horizontal de tal magnitud, resultando en un colapso descendente de la punta bajo su propio peso. Para resolver esta limitación mecánica, los zapateros incorporaban un sistema de relleno y refuerzo interno. El relleno primario consistía en estopa, fibra vegetal derivada de los residuos del procesamiento del lino o el cáñamo. La estopa se cardaba para separar las fibras individuales y luego se compactaba dentro de la cavidad hueca de la punta del zapato. La densidad de compactación era crítica, un relleno excesivamente suelto permitía la deformación de la punta, mientras que un relleno demasiado denso aumentaba innecesariamente el peso del calzado. La densidad óptima se estableció empíricamente en aproximadamente 0,3 gramos por centímetro cúbico. Para poulaines de longitud superior a 45 centímetros, el relleno de estopa resultaba insuficiente para mantener la configuración deseada. En estos casos, los zapateros insertaban una varilla interna de madera de sauce o avellano, materiales seleccionados por su combinación favorable de rigidez y peso reducido. La varilla medía aproximadamente 5 milímetros de diámetro y se extendía desde el extremo de los dedos del pie hasta el punto terminal de la punta del zapato. La varilla se envolvía con estopa antes de introducirse en la cavidad del cuero, creando una estructura compuesta que distribuía las tensiones mecánicas uniformemente. El problema funcional más significativo asociado con las poulaines de longitud extrema era la interferencia con la locomoción normal. Durante el ciclo de la marcha humana, el pie ejecuta un movimiento de balanceo donde los dedos se elevan aproximadamente 2 centímetros del suelo en la fase de despegue. Con una extensión rígida de 60 o 90 centímetros proyectándose hacia adelante, este movimiento natural resultaba en que la punta del zapato golpeara repetidamente el suelo, generando un patrón de marcha anómalo y potencialmente causando tropiezos. La solución técnica implementada para este problema consistía en un sistema de suspensión mediante cadenas metálicas. Una cadena fina,
típicamente de eslabones de plata para los nobles de alto rango o de bronce para la nobleza menor, se fijaba al extremo de la punta del zapato mediante un pequeño anillo metálico cosido al cuero. El otro extremo de la cadena se aseguraba mediante un brazalete o liga colocada alrededor de la pierna del usuario, aproximadamente 5 centímetros por debajo de la rodilla. La longitud de la cadena se ajustaba para mantener la punta del zapato elevada entre 8 y 12 centímetros sobre el nivel del suelo durante la marcha. Este sistema de cadenas introducía dinámicas biomecánicas complejas. Cada paso generaba un movimiento pendular en la punta del zapato, con la cadena actuando como restricción que convertía el movimiento descendente en un arco hacia arriba y atrás. Los usuarios experimentados de Paulines desarrollaban un patrón de marcha modificado que minimizaba estas oscilaciones, caracterizado por pasos más cortos y una elevación reducida del pie durante la fase de balanceo. La cadencia de marcha disminuía típicamente de aproximadamente 120 pasos por minuto, normal para caminar sin Paulines, a aproximadamente 80 pasos por minuto con Paulines de 60 centímetros. El peso adicional del calzado constituía otro factor significativo. Un par de Paulines de 30 centímetros de longitud, incluyendo el cuero, el relleno de estopa y las cadenas de suspensión, pesaba aproximadamente 400 gramos. Paulines de 60 centímetros alcanzaban pesos de 700 gramos, y los ejemplares extremos de 90 centímetros podían superar el kilogramo de peso total. Este peso se ubicaba en el extremo distal de la extremidad inferior, maximizando el momento de inercia y requiriendo un gasto energético aumentado durante la locomoción. Las Paulines también presentaban desafíos en entornos arquitectónicos. El ancho de las escaleras medievales típicas, entre 80 y 100 centímetros, resultaba problemático al cruzarse dos usuarios de Paulines largas en direcciones opuestas. Los espacios bajo las mesas durante banquetes se congestionaban con múltiples extensiones de zapatos entrecruzadas. Algunos palacios de la nobleza implementaron modificaciones arquitectónicas específicas, incluyendo escaleras ensanchadas y espacios aumentados bajo las mesas de comedor para acomodar esta moda. Juicios de animales. El sistema legal medieval extendía su jurisdicción más allá de los seres humanos para incluir animales domésticos y, en ciertos casos extraordinarios, plagas de insectos que causaban daños a propiedades o personas. Esta práctica, documentada extensamente en registros judiciales franceses, alemanes e italianos entre los siglos XIII y XVII, operaba bajo principios jurídicos formales comparables a los aplicados en casos criminales humanos. Los procedimientos legales contra animales se dividían en dos categorías principales según el tipo de tribunal competente. Los tribunales seculares, operados por autoridades civiles municipales o señoriales, procesaban casos contra animales domésticos individuales acusados de crímenes específicos, predominantemente homicidio o lesiones graves contra personas. Los tribunales eclesiásticos, bajo jurisdicción de la autoridad diocesana, manejaban casos contra plagas de insectos o roedores que amenazaban cultivos o propiedades, tratando estos casos como asuntos que involucraban excomunión de las criaturas del territorio cristiano. El caso documentado más detalladamente de un juicio secular contra un animal doméstico ocurrió en la ciudad de Falaise, Normandía, en el año 1386. Una cerda fue acusada formalmente de homicidio después de que el animal atacara y causara la muerte de un infante de aproximadamente 3 meses de edad. El procedimiento judicial siguió protocolos idénticos a los empleados en casos de homicidio humano. La acusación formal fue presentada por el procurador fiscal de la jurisdicción de Falaise. El documento de acusación, redactado en latín legal en pergamino de oveja, especificaba los cargos: homicidium per morsum et lacerationem, homicidio mediante mordedura y laceración. El documento detallaba las circunstancias del incidente, incluyendo la fecha, la ubicación específica dentro de la vivienda donde ocurrió el ataque.
y la descripción de las lesiones observadas en el cuerpo de la víctima infantil. Según la jurisprudencia medieval, cualquier acusado, independientemente de su naturaleza, tenía derecho a representación legal. El tribunal de Falaise designó un abogado defensor para representar a la cerda acusada. El letrado asignado era un miembro del colegio de abogados local con experiencia en derecho criminal. La preparación de la defensa requería la investigación de potenciales circunstancias atenuantes y la formulación de argumentos legales aplicables al caso. La defensa argumentó que el animal actuó según su naturaleza instintiva sin capacidad de premeditación o malicia, elementos requeridos para establecer culpabilidad en homicidio bajo el Código Legal vigente. Adicionalmente, la defensa presentó el argumento de que la responsabilidad primaria recaía en el propietario del animal, quien había fallado en mantener confinamiento adecuado del cerdo, permitiendo su acceso no supervisado a la vivienda donde residía el infante. El tribunal rechazó estos argumentos basándose en precedentes establecidos en casos anteriores. La sentencia determinó que el acto de atacar y matar a un ser humano constituía una transgresión suficientemente grave para justificar la pena capital, independientemente de la capacidad del animal de comprender la naturaleza moral de sus acciones. La sentencia fue dictada públicamente en la plaza central de Falaise, con la cerda presente en una jaula. La ejecución de animales condenados seguía ceremoniales específicos diseñados para reflejar la gravedad del crimen y servir como advertencia pública. En el caso de Falaise, se comisionó la confección de vestimenta humana adaptada a la anatomía del cerdo. Un sastre local fabricó un chaleco de lana y calzas que fueron colocados en el animal antes de su ejecución mediante ahorcamiento público. Los registros financieros del municipio documentan el pago de 10 sueldos torneses al verdugo por sus servicios y 6 sueldos al sastre por la confección de la vestimenta. MOV Fútbol. El MAV Fútbol, también denominado fútbol de carnaval o folk fútbol, constituía una actividad recreativa colectiva practicada predominantemente durante festividades específicas del calendario litúrgico, particularmente el martes de carnaval y el día de San Esteban. Esta forma primitiva de deporte de equipo se distinguía radicalmente de las versiones codificadas posteriores del fútbol por la ausencia casi completa de reglas formalizadas y por la escala geográfica extraordinaria del área de juego. La documentación más detallada de estas prácticas proviene de registros municipales ingleses de los siglos XIV y XV, particularmente de las localidades de Asbourne en Derbyshire y Alnwick en Northumberland. Los partidos se enfrentaban típicamente a dos equipos definidos según criterios geográficos o de afiliación gremial. En Asbourne, la división territorial se establecía mediante el curso del río en More. Los residentes del sector norte constituían un equipo, denominado Sappards, mientras que los habitantes del sector sur formaban el equipo contrario, conocidos como Downards. El número de participantes en un partido típico de MAV fútbol carecía de límite establecido. Los registros históricos sugieren que virtualmente toda la población masculina adulta de una localidad participaba activamente, con números documentados que oscilaban entre 300 y 1500 individuos por equipo en comunidades de tamaño medio. Esta masa humana de entre 600 y 3000 participantes totales se movía colectivamente a través del territorio designado durante periodos que se extendían desde el mediodía hasta el anochecer. Aproximadamente 6 a 8 horas de actividad continua. El objetivo del juego consistía en transportar el balón hasta un punto objetivo designado, típicamente ubicado en el extremo opuesto del territorio del equipo contrario. En Asbourne, estos objetivos eran postes de piedra situados en el lecho del río, separados por una distancia de aproximadamente 4,5 kilómetros medidos en línea recta. Sin embargo, la trayectoria real recorrida por la masa de jugadores raramente seguía una línea directa, resultando en distancias totales transitadas que frecuentemente superaban los 12 kilómetros durante el transcurso de un solo partido.
El balón utilizado en MAV Fútbol se fabricaba mediante el inflado de una vejiga suina. La vejiga, extraída durante el sacrificio de un cerdo doméstico, se limpiaba exhaustivamente de tejidos adherentes y se trataba con sal para prevenir descomposición. Una vez preparada, la vejiga se inflaba mediante insuflación oral hasta alcanzar un diámetro de aproximadamente 25 a 30 centímetros. El orificio de inflado se sellaba mediante atado con cordel de lino encerado. La vejiga inflada pesaba entre 150 y 200 gramos. Para aumentar la durabilidad de la vejiga durante el juego violento, se insertaba un relleno de paja seca en su interior antes del inflado completo. La paja, típicamente de centeno o trigo, se cortaba en segmentos de aproximadamente 10 centímetros de longitud y se compactaba dentro de la vejiga hasta llenar aproximadamente un tercio de su volumen interno. Este relleno servía múltiples funciones, proporcionaba soporte estructural que prevenía el colapso completo de la vejiga si se perforaba parcialmente, aumentaba el peso total del balón hasta aproximadamente 300 gramos mejorando su comportamiento aerodinámico, y reducía el rebote excesivo al impactar contra superficies duras. La envoltura exterior de la vejiga consistía en una cubierta de cuero cocida que protegía la vejiga frágil de perforaciones durante el juego. El cuero, típicamente de vaca curtida, se cortaba en paneles que se cosían con puntadas densas usando hilo encerado. El peso total del balón completado alcanzaba aproximadamente 500 gramos. El diámetro exterior de la envoltura de cuero era de 32 a 35 centímetros. La ausencia de reglas formales significaba que prácticamente cualquier método de avance del balón era permisible. Los participantes podían patear, cargar, lanzar o acarrear el balón. No existían restricciones contra la violencia física entre jugadores. Las tácticas comunes incluían golpes con puños cerrados, tackles que derribaban múltiples oponentes simultáneamente, y la formación de scrums masivos donde cientos de individuos se compactaban en una masa densa compitiendo por control del balón. La física de estas formaciones de masa humana generaba fuerzas considerables. Considerando un scrum de 300 participantes con masa corporal promedio de 70 kilogramos, la masa total involucrada alcanzaba 21 toneladas métricas. Cuando esta masa se movía con velocidad promedio de 2 metros por segundo, el momento lineal total era de 42.000 kilogramos metro por segundo. Los individuos atrapados en el centro de estas formaciones experimentaban presiones de compresión que frecuentemente resultaban en lesiones por aplastamiento. Las lesiones documentadas en registros médicos contemporáneos incluían fracturas de costillas con una incidencia aproximada del 15% de participantes por partido. Dislocaciones de hombros en aproximadamente 8% de participantes y contusiones severas en prácticamente todos los individuos involucrados. Las fracturas de extremidades inferiores, particularmente de tibia y fíbula, ocurrían con frecuencia estimada del 5% de participantes. Los registros parroquiales de Asbo-Urne del año 1422 documentan 3 fatalidades durante un único partido, causadas por aplastamiento en scrum, ahogamiento en el río durante un cruce y traumatismo craneal por impacto contra estructura de piedra. El terreno de juego no estaba demarcado ni preparado de manera alguna. Los partidos se desarrollaban a través del paisaje natural y construido de la localidad, incluyendo calles empedradas, campos agrícolas cultivados, pastizales con ganado, arroyos y ríos, bosques y propiedades privadas. Los participantes transitaban a través de huertos, demolían cercas de madera que obstruían su progreso, y ocasionalmente entraban en edificios si la trayectoria del juego así lo requería. Las autoridades municipales frecuentemente expresaban preocupación por los daños materiales resultantes. Ordenanzas promulgadas en varias ciudades durante los siglos XIV y XV intentaron prohibir o regular el MAV fútbol. El rey Eduardo II de Inglaterra emitió una proclamación en el año 1314 prohibiendo el juego en Londres debido a los disturbios públicos que causaba.
Sin embargo, estas prohibiciones resultaban prácticamente inaplicables dado el arraigo cultural profundo de la práctica y la participación masiva de la población. Roland el Pedorro y los bufones especializados. La institución del bufón de corte en la Europa medieval abarcaba una diversidad considerable de especializaciones performativas. Mientras que algunos bufones se dedicaban a formas convencionales de entretenimiento como acrobacias, juegos malabares o narrativa humorística, otros desarrollaban actos altamente especializados que desafiaban las concepciones modernas de entretenimiento apropiado para entornos cortesanos. Entre estos especialistas, Roland Le Fêteur, bufón durante el reinado del rey Enrique II de Inglaterra entre los años 1154 y 1189. Representa el ejemplo más documentado de un artista cuya actuación consistía enteramente en la producción controlada de flatulencias. La evidencia primaria de la existencia y compensación de Roland Le Fêteur proviene del Liber Feodorum, registro oficial de tenencias feudales compilado durante el siglo XIII. Este documento administrativo lista las propiedades otorgadas por la corona a cambio de servicios específicos. La entrada correspondiente a Roland especifica que le fue concedida la propiedad de Hemmingstone en el condado de Suffolk, consistente en aproximadamente 30 acres de tierra cultivable, una residencia señorial de piedra y madera, y derecho sobre un molino de agua adyacente. La valoración económica de esta propiedad, según estimaciones basadas en registros fiscales contemporáneos, equivalía aproximadamente a 12 libras esterlinas de renta anual, una suma sustancial que colocaba a Roland en el estrato económico de la pequeña nobleza rural. Para contextualizar, un artesano especializado como un albañil maestro ganaba típicamente entre 3 y 4 libras anuales durante este periodo, mientras que un caballero sin tierras podía subsistir con aproximadamente 20 libras anuales. La obligación feudal especificada en el Liber Feodorum requería que Roland compareciera anualmente ante la corte real durante las festividades navideñas para ejecutar su actuación. El texto latino del registro describe los componentes de esta actuación con precisión técnica: unum saltum, unum siffletum, et unum bumbulum, traducido literalmente como un salto, un silbido y un pedo. Esta formulación sugiere una secuencia coreografiada donde cada elemento se ejecutaba en orden específico como componentes de una actuación unificada. La biomecánica del salto requerido puede inferirse de descripciones generales de entretenimiento cortesano medieval. Los saltos performativos en contextos de bufones típicamente involucraban elevaciones verticales máximas donde el artista intentaba alcanzar la mayor altura posible. Un salto vertical ejecutado por un individuo adulto masculino de condición física adecuada alcanza típicamente alturas entre 40 y 60 centímetros medidos desde el suelo hasta el centro de masa del saltador en el punto máximo de elevación. La generación de esta altura requiere una velocidad inicial de despegue de aproximadamente 3 metros por segundo, producida mediante extensión explosiva de las extremidades inferiores. El silbido constituía el segundo componente de la secuencia. La producción de sonido mediante silbido humano resulta de la formación de un resonador acústico mediante configuración específica de la cavidad oral. Los labios se proyectan hacia adelante formando una abertura circular pequeña con diámetro de aproximadamente 5 a 8 milímetros. El aire exhalado desde los pulmones pasa a través de esta abertura a velocidades de entre 10 y 20 metros por segundo, generando turbulencia que excita modos de resonancia en la cavidad oral configurada. Las frecuencias producibles mediante silbido humano típicamente oscilan entre 500 y 4000 Hz, con la frecuencia específica determinada por el volumen de la cavidad oral y la velocidad del flujo de aire. El tercer y definitorio componente de la actuación de Roland requería la producción voluntaria controlada de flatulencia. La flatulencia resulta de la expulsión de gas intestinal acumulado a través del esfínter anal. El gas intestinal se compone predominantemente de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano,
con trazas de compuestos sulfurados que contribuyen el olor característico. El volumen de gas intestinal presente en el tracto digestivo humano varía considerablemente entre individuos y según el contenido dietético, pero típicamente oscila entre 100 y 200 mililitros. La producción voluntaria de flatulencia a demanda, requerida para una actuación programada, presenta desafíos fisiológicos significativos. La mayoría de individuos experimentan flatulencia como proceso involuntario resultante de la acumulación gradual de gas intestinal hasta que la presión interna excede la resistencia del esfínter anal. El control voluntario sobre este proceso requiere tanto la capacidad de acumular volúmenes sustanciales de gas intestinal mediante técnicas dietéticas específicas, como el desarrollo de control neuromuscular consciente sobre el esfínter anal externo para permitir la liberación controlada en momentos específicos. Las técnicas dietéticas para promover producción aumentada de gas intestinal incluyen el consumo de legumbres, particularmente frijoles y guisantes, que contienen oligosacáridos que los humanos no pueden digerir completamente. Estos carbohidratos no digeridos transitan al intestino grueso donde bacterias fermentativas los metabolizan, produciendo hidrógeno y dióxido de carbono como subproductos. El consumo de aproximadamente 200 gramos de legumbres cocidas puede aumentar la producción de gas intestinal entre 200 y 400 mililitros adicionales durante las 12 a 24 horas subsiguientes. El protocolo cortesano que rodeaba la actuación de Roland reflejaba la importancia simbólica del evento. La presentación ocurría típicamente durante el banquete navideño, después de la conclusión de la comida principal pero antes de los entretenimientos musicales que concluían la velada. Roland era introducido en el salón mediante anuncio formal por el chambelán real. El artista se posicionaba en el espacio central del salón, directamente frente a la mesa elevada donde el rey y sus invitados de más alto rango se sentaban. La ejecución de la secuencia requería aproximadamente 15 a 20 segundos desde el inicio del salto hasta la conclusión de la flatulencia. Los cronistas contemporáneos registran que el rey y la corte respondían con aplauso y risa. Aunque la naturaleza ritualizada del evento sugiere que la respuesta de la audiencia estaba parcialmente prescrita por el protocolo cortesano más que representar una reacción espontánea al contenido humorístico intrínseco de la actuación. La plaga del baile de 1518. La coreomanía de Estrasburgo constituye un episodio de histeria colectiva documentado exhaustivamente en registros municipales, crónicas médicas y correspondencia administrativa del Sacro Imperio Romano Germánico. El evento se inició en julio del año 1518 en la ciudad de Estrasburgo, situada en la región de Alsacia, cuando una mujer identificada en los registros como Frau Troffea comenzó a bailar en una calle pública sin acompañamiento musical ni motivación aparente. La fase inicial del comportamiento de Frau Troffea se caracterizó por movimientos corporales rítmicos continuos que persistieron durante un periodo aproximado de 6 días sin interrupción significativa. Los movimientos consistían en elevaciones repetidas de las extremidades inferiores, rotaciones del torso y balanceo de las extremidades superiores en patrones que carecían de coreografía estructurada pero mantenían una cadencia temporal relativamente constante de aproximadamente 120 a 140 movimientos por minuto. La fisiopatología del ejercicio físico continuo de esta intensidad durante periodos prolongados implica múltiples sistemas orgánicos. El tejido muscular esquelético, cuando se contrae repetidamente sin periodos adecuados de recuperación, agota sus reservas de glucógeno en aproximadamente 2 horas de actividad moderada a intensa. Una vez agotado el glucógeno, el metabolismo muscular debe depender de la oxidación de ácidos grasos y, eventualmente, de la gluconeogénesis hepática. Este cambio metabólico resulta en la producción aumentada de cuerpos cetónicos y lactato, causando acidosis metabólica progresiva. Después de 4 días de movimiento continuo, los análisis fisiológicos sugieren que Frau Troffea habría experimentado rabdomiólisis,
condición caracterizada por la descomposición del tejido muscular esquelético. Las fibras musculares dañadas liberan mioglobina en el torrente sanguíneo. La mioglobina, proteína transportadora de oxígeno con peso molecular de 17.000 Daltons, es filtrada por los riñones pero puede precipitar en los túbulos renales, causando insuficiencia renal aguda. Adicionalmente, la deshidratación severa resultante de la pérdida de líquidos por sudoración continua exacerba esta complicación renal. El fenómeno se propagó mediante contagio conductual. Dentro de una semana del inicio del comportamiento de Frau Trofea, aproximadamente 34 individuos adicionales habían comenzado a exhibir patrones de movimiento similares. Los registros del Consejo Municipal de Estrasburgo documentan que para mediados de agosto, el número de individuos afectados alcanzó aproximadamente 400. Esta propagación siguió patrones típicos de histeria colectiva, donde la observación del comportamiento anómalo en otros individuos reduce el umbral psicológico para la manifestación del mismo comportamiento en observadores susceptibles. La distribución demográfica de los afectados mostraba características específicas. Aproximadamente el 70% eran mujeres, predominantemente de estratos socioeconómicos inferiores. La edad promedio de los afectados era de aproximadamente 35 años, con un rango de 16 a 62 años. La literatura médica del periodo atribuía este patrón demográfico a la susceptibilidad aumentada de individuos sometidos a estrés nutricional crónico y privaciones socioeconómicas. Las autoridades municipales de Estrasburgo respondieron al fenómeno mediante consulta con médicos locales, quienes diagnosticaron la condición como fiebre de sangre caliente, teoría basada en el modelo humoral galénico de la medicina. Según este marco teórico, el exceso de calor en la sangre causaba movimientos corporales involuntarios. El tratamiento prescrito consistía paradójicamente en facilitar la continuación del baile hasta que el calor excesivo se disipara completamente del sistema circulatorio. Para implementar este tratamiento, el Consejo Municipal comisionó la construcción de un escenario de madera en la plaza del mercado. La estructura medía aproximadamente 12 metros de longitud por 8 metros de anchura, elevada 1 metro sobre el nivel del suelo mediante pilares de madera. La superficie del escenario se construyó con tablas de roble de 5 centímetros de espesor, diseñadas para soportar el peso de múltiples bailarines simultáneos moviéndose vigorosamente. El municipio contrató músicos profesionales para proporcionar acompañamiento musical continuo. Los registros de pagos documentan la contratación de 3 gaiteros y 2 tamborileros, compensados a razón de 2 florines por día cada uno. Estos músicos se turnaban en rotaciones de 4 horas para mantener música continua durante las horas diurnas, desde el amanecer hasta el anochecer. El repertorio consistía en danzas populares de la región, ejecutadas a tempo moderado de aproximadamente 110 a 130 latidos por minuto. La intervención municipal resultó contraproducente. La disponibilidad de un espacio designado y música profesional aparentemente legitimó y facilitó el comportamiento, resultando en la incorporación de individuos adicionales al fenómeno. El número máximo de participantes simultáneos en el escenario se estimó en aproximadamente 150 individuos. Densidad que resultaba en aproximadamente medio metro cuadrado de espacio disponible por bailarín. Las consecuencias fisiológicas del baile prolongado incluyeron múltiples fatalidades. Las crónicas médicas del periodo documentan que aproximadamente 15 individuos fallecieron durante el episodio. Las causas de muerte registradas incluyen colapso cardíaco súbito, probablemente resultante de arritmias inducidas por desequilibrios electrolíticos severos, y accidente cerebrovascular, causado por deshidratación extrema que aumenta la viscosidad sanguínea y promueve trombosis. El episodio se resolvió gradualmente durante el mes de septiembre, cuando las autoridades abandonaron la estrategia de facilitación y en su lugar trasladaron a los afectados a un santuario dedicado a San Vito en la localidad de Saverne.
situada aproximadamente 40 kilómetros al noroeste de Estrasburgo. El santuario era un sitio de peregrinación asociado con curaciones milagrosas de trastornos del movimiento. Los afectados fueron transportados en carretas y se les administró la bendición sacerdotal y agua bendita. El cambio de contexto ambiental y la intervención ritual aparentemente interrumpieron el ciclo de refuerzo conductual que había mantenido el fenómeno. El ajedrez de hueso, las piezas de Luis. El ajedrez medieval constituía una actividad recreativa caracterizada no por dinamismo físico sino por periodos prolongados de inmovilidad física combinados con concentración mental intensa. El juego requería que los participantes permanecieran sentados durante intervalos que frecuentemente se extendían entre 3 y 6 horas, durante los cuales ejecutaban movimientos físicos mínimos limitados a la manipulación ocasional de piezas sobre el tablero. Las piezas de ajedrez designadas como el Tesoro de Luis representan el conjunto más completo y mejor preservado de piezas medievales de ajedrez que han sobrevivido hasta el presente. Estas piezas fueron descubiertas en el año 1831 en la isla de Luis, parte del archipiélago de las Hébridas exteriores de Escocia. El conjunto completo consiste en 78 piezas talladas en marfil de morsa y dientes de ballena, datadas mediante análisis estilístico al periodo comprendido entre los años 1150 y 1200. El marfil de morsa se obtiene de los colmillos del animal marino Odobenus rosmarus. Los colmillos de morsa alcanzan longitudes de hasta 1 metro en especímenes adultos masculinos, con diámetros que oscilan entre 5 y 8 centímetros en la base. La composición del marfil de morsa es hidroxiapatita cálcica organizada en una matriz de fibras de colágeno, proporcionando una combinación de dureza y trabajabilidad que facilita el tallado detallado. El proceso de tallado de una pieza individual requería aproximadamente 40 a 60 horas de trabajo especializado. El artesano iniciaba mediante el corte de un segmento del colmillo de longitud apropiada, típicamente entre 8 y 12 centímetros dependiendo del tipo de pieza a fabricar. Este segmento se desbastaba usando cinceles de hierro para establecer las proporciones generales de la figura. Los detalles faciales, vestimentas y accesorios se tallaban usando herramientas más finas con puntas de 1 a 2 milímetros de ancho. Las expresiones faciales de las piezas de Luis exhiben características distintivas que divergen significativamente de representaciones serenas o neutrales típicas de arte religioso contemporáneo. Los rostros presentan rictus faciales intensos caracterizados por cejas fuertemente arqueadas, ojos abiertos de manera exagerada con diámetros de aproximadamente 4 milímetros tallados en el marfil, y bocas con labios retraídos exponiendo dientes individuales detalladamente esculpidos. Los berserkers, piezas que funcionan como torres en el conjunto de Luis, manifiestan las expresiones más extremas. Estas figuras se representan mordiendo el borde superior de sus escudos, comportamiento que los textos nórdicos antiguos asocian con guerreros que entraban en estados de furia de batalla. La mecánica del mordisco se representa mediante la inserción del borde del escudo entre los dientes superiores e inferiores del guerrero, con la mandíbula en posición de oclusión parcial. El grosor del escudo tallado en este punto es de aproximadamente 2 milímetros. El peso de las piezas individuales varía según su tamaño. Los peones, las piezas más pequeñas, pesan aproximadamente 35 a 40 gramos cada uno. Las piezas principales incluyendo torres, caballos, alfiles, reinas y reyes pesan entre 80 y 120 gramos. El peso total de un conjunto completo de 32 piezas alcanza aproximadamente 2 kilogramos. Los tableros utilizados con estas piezas se construían típicamente en madera o piedra. Los tableros de piedra, preferidos por su estabilidad y durabilidad, se tallaban frecuentemente en losas de mármol, caliza o pizarra con espesores de 3 a 5 centímetros. Un tablero estándar medía aproximadamente 45 centímetros cuadrados, con cada casilla individual midiendo 5 centímetros y medio cuadrados. El peso de un tablero de piedra de estas dimensiones alcanzaba aproximadamente 15 kilogramos. El acto de mover una pieza sobre el tablero requería esfuerzo físico mensurable debido al peso sustancial del marfil y la fricción entre la base de la pieza y la superficie del tablero. La fuerza necesaria para iniciar el movimiento de una pieza de 100 gramos sobre piedra lisa se estima en aproximadamente 1 newton, equivalente a la fuerza ejercida por una masa de 100 gramos bajo aceleración gravitacional.
Lanzamiento de gallo, cock throwing. El cock throwing constituía una práctica recreativa documentada extensamente en registros municipales ingleses entre los siglos XIII y XVIII. Ejecutada predominantemente durante el martes de carnaval como componente de las festividades que precedían el periodo de Cuaresma. La actividad consistía en el lanzamiento de proyectiles contundentes hacia un gallo doméstico atado mediante cuerda a un poste fijo, con el objetivo de causar la muerte o incapacitación del animal mediante impacto directo. La configuración física del evento requería la instalación de un poste vertical de madera, típicamente de roble o fresno, con diámetro de aproximadamente 10 centímetros y altura de 1,5 metros sobre el nivel del suelo. El poste se enterraba a una profundidad de 60 centímetros en el suelo para asegurar estabilidad estructural durante el evento. El gallo se ataba al poste mediante una cuerda de cáñamo con longitud de aproximadamente 2 metros, permitiendo un radio de movimiento circular alrededor del poste. Las cuerdas utilizadas se fabricaban mediante torsión de fibras de cáñamo en cordones que posteriormente se trenzaban en configuración de 3 hebras. El diámetro de la cuerda era típicamente de 8 a 10 milímetros, proporcionando una resistencia a la tensión de aproximadamente 400 kilogramos fuerza. Esta resistencia era excesiva para el propósito funcional de retener un gallo doméstico cuyo peso oscila entre 2 y 3 kilogramos. Pero la robustez adicional prevenía roturas accidentales durante el forcejeo del animal. Los proyectiles designados como Shying Sticks consistían en fragmentos de madera cortados de ramas o tablones, con longitudes variables entre 30 y 50 centímetros y diámetros entre 3 y 6 centímetros. El peso de un proyectil típico oscilaba entre 300 y 600 gramos dependiendo de la densidad de la madera y las dimensiones específicas del fragmento. Las maderas preferidas incluían fresno, haya y roble, materiales con densidades entre 600 y 800 kilogramos por metro cúbico. La distancia de lanzamiento se establecía mediante regulación municipal. Las ordenanzas de la ciudad de Londres del año 1543 especificaban una distancia mínima de 12 pies ingleses, equivalentes a 3 metros y 66 centímetros. Esta distancia representaba un equilibrio entre la dificultad del objetivo y la seguridad de los espectadores. Distancias inferiores aumentaban excesivamente la probabilidad de impacto exitoso, reduciendo la duración del entretenimiento, mientras que distancias superiores resultaban en tasas de impacto tan bajas que el evento perdía interés para los participantes. El análisis balístico de lanzamiento de un proyectil de 400 gramos desde una distancia de 3 metros y 66 centímetros hacia un objetivo móvil del tamaño de un gallo requiere consideración de múltiples variables. Asumiendo un lanzamiento con velocidad inicial de 15 metros por segundo y ángulo de elevación de aproximadamente 5 grados sobre la horizontal, el tiempo de vuelo hasta alcanzar el objetivo es de aproximadamente 0.25 segundos. Durante este intervalo, el proyectil experimenta aceleración gravitacional descendente de 9.8 metros por segundo cuadrado, resultando en una caída vertical de aproximadamente 30 centímetros desde la trayectoria rectilínea inicial. La probabilidad estadística de impacto dependía de múltiples factores incluyendo la habilidad del lanzador, el comportamiento evasivo del animal y las condiciones ambientales. Los gallos domésticos, cuando están alertas y no restringidos severamente, pueden iniciar movimientos evasivos con aceleración lateral de hasta 3 metros por segundo cuadrado. Dado el tiempo de vuelo del proyectil de 0.25 segundos, el gallo teóricamente podría desplazarse hasta 9 centímetros lateralmente durante el vuelo del proyectil si detecta el lanzamiento suficientemente temprano. Estudios biomecánicos de Gallus domesticus indican que el cráneo del animal tiene un espesor óseo de aproximadamente 1,5 milímetros en la región parietal. El impacto de un proyectil de 400 gramos viajando a 15 metros por segundo transfiere energía cinética de 45 julios.
Esta energía excede significativamente el umbral de fractura del cráneo aviar, estimado en aproximadamente 10 a 15 julios para gallos de tamaño adulto. El impacto directo en el cráneo resultaría en fractura craneal múltiple, hemorragia intracraneal masiva y muerte prácticamente instantánea. Sin embargo, la mayoría de los lanzamientos no impactaban el área craneal. La distribución estadística de impactos, inferida de descripciones narrativas en textos contemporáneos, sugiere que aproximadamente 20% de los impactos exitosos alcanzaban la cabeza, 30% impactaban el torso y el 50% restante impactaban las extremidades o fallaban completamente el animal. Los impactos torácicos causaban fracturas de las costillas aviares, estructuras óseas delgadas con espesor de aproximadamente medio milímetro, resultando en perforación pulmonar y hemorragia interna progresiva. La reglamentación municipal del Cochrane incluía sistemas de tarifas para participación. Los registros de la ciudad de Bristol del año 1567 documentan que cada participante pagaba 2 peniques por cada lanzamiento individual. Considerando que el salario diario típico de un trabajador no especializado era de aproximadamente 4 peniques durante este periodo, el costo de participación representaba medio día de trabajo por cada intento. Los eventos típicamente continuaban hasta que el gallo moría o quedaba suficientemente incapacitado para no poder mantenerse erguido. Los ingresos generados se distribuían según fórmulas establecidas. El organizador del evento, frecuentemente un funcionario municipal o miembro de un gremio, retenía aproximadamente 60% de las tarifas recolectadas. El propietario original del gallo, quien voluntariamente proporcionaba el animal para el evento, recibía aproximadamente 30%. El 10% restante se destinaba a la parroquia local como contribución caritativa. En un evento típico con 50 participantes ejecutando 2 lanzamientos cada uno, los ingresos totales alcanzaban 200 peniques, equivalentes a aproximadamente 16 chelines o 4/5 de una libra esterlina. Los entremets y los pasteles gigantes. Los banquetes de la corte borgoñona durante el siglo XV representaban manifestaciones de poder político y económico expresadas mediante exhibiciones gastronómicas de complejidad y escala extraordinarias. Los entremets constituían el componente más elaborado de estos banquetes, consistiendo en presentaciones teatrales y esculturas comestibles que se insertaban entre los servicios principales de comida. Entre las formas más técnicamente desafiantes de entremets se encontraban los pasteles monumentales diseñados para contener personas vivas en su interior. La documentación más detallada de estas construcciones proviene de las crónicas del banquete del Faisán, celebrado en la ciudad de Lille en febrero del año 1454. Este banquete, organizado por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, incluyó un pastel de dimensiones suficientes para contener 24 músicos en su interior. Las descripciones contemporáneas especifican que la estructura medía aproximadamente 4 metros de diámetro en su base y alcanzaba una altura de 3 metros. La ingeniería estructural de estos pasteles requería soluciones técnicas sofisticadas para soportar el peso de los ocupantes humanos mientras mantenía la apariencia de un objeto comestible genuino. La construcción comenzaba con un armazón de madera, típicamente de pino o abeto, que proporcionaba soporte estructural primario. Este armazón consistía en un suelo de plataforma elevado aproximadamente 50 centímetros sobre el nivel del piso del salón, sostenido por pilares verticales de madera de 10 centímetros cuadrados de sección. Sobre este armazón se construía la cámara interior donde los ocupantes se posicionaban durante el transporte y presentación inicial del pastel. La cámara medía aproximadamente 2,5 metros de diámetro interno y 1,80 metros de altura, proporcionando espacio suficiente para que los músicos permanecieran sentados en bancos circulares dispuestos concéntricamente. El volumen interior total de la cámara era aproximadamente 8 metros cúbicos,
proporcionando un volumen de aire de aproximadamente 330 litros por persona para los 24 ocupantes. La corteza exterior del pastel se construía utilizando masa elaborada con harina de trigo, agua, manteca de cerdo y sal en proporciones de 100 partes de harina, 40 partes de agua, 30 partes de manteca y 2 partes de sal en peso. Esta masa se amasaba hasta alcanzar consistencia homogénea y se extendía en láminas de espesor considerable. Para una estructura de las dimensiones especificadas, el espesor de la corteza necesitaba ser de al menos 8 a 10 centímetros para proporcionar resistencia estructural adecuada. El cálculo de la cantidad de masa requerida para cubrir completamente el armazón puede realizarse mediante aproximación geométrica. Considerando la estructura como un cilindro con cúpula hemisférica superior, el área de superficie total es aproximadamente 35 metros cuadrados. Con espesor de corteza de 9 centímetros, el volumen total de masa requerido es de 3 metros cúbicos. Dado que la densidad de la masa sin hornear es aproximadamente 800 kilogramos por metro cúbico, la masa total necesaria alcanza aproximadamente 2.400 kilogramos. El horneado de esta masa presentaba desafíos logísticos sustanciales. Los hornos domésticos medievales carecían de las dimensiones necesarias para acomodar una estructura de 4 metros de diámetro. En consecuencia, la corteza se horneaba parcialmente en secciones más pequeñas que posteriormente se ensamblaban alrededor del armazón de madera. Cada sección de corteza se horneaba hasta alcanzar rigidez estructural pero sin completar el horneado total, manteniendo suficiente humedad interna para permitir flexibilidad durante el ensamblaje. La ventilación de la cámara interior constituía un requisito crítico para prevenir la asfixia de los ocupantes. El consumo de oxígeno de un adulto humano en reposo es aproximadamente 250 mililitros por minuto. Para 24 ocupantes, el consumo total alcanza 6 litros de oxígeno por minuto. El volumen de aire en la cámara, 8 metros cúbicos equivalentes a 8.000 litros, contiene aproximadamente 1.680 litros de oxígeno considerando la concentración atmosférica de 21%. Sin ventilación, este volumen sería insuficiente para mantener a los ocupantes durante periodos superiores a 10 minutos. Los canales de ventilación se incorporaban en el diseño mediante la creación de conductos verticales de aproximadamente 5 centímetros de diámetro que atravesaban el espesor de la corteza. Estos conductos se posicionaban estratégicamente en las regiones donde decoraciones de masa aplicadas superficialmente podían ocultar las aberturas exteriores. Un mínimo de 6 conductos distribuidos circunferencialmente alrededor de la estructura proporcionaba flujo de aire adecuado mediante convección natural. La revelación de los ocupantes se ejecutaba mediante la remoción de secciones específicas de la corteza superior. Estas secciones se predeterminaban durante la construcción mediante el debilitamiento intencional de las uniones en patrones rectangulares de aproximadamente 1 metro por 1 metro y 20 centímetros. Durante el momento apropiado del banquete, sirvientes posicionados adyacentes al pastel levantaban estas secciones predebilitadas, permitiendo que los músicos emergieran y comenzaran su actuación mientras permanecían parcialmente dentro de la estructura del pastel. La fiesta de los locos, Festum Fatorum. El Festum Fatorum constituía una celebración eclesiástica institucionalizada que ocurría anualmente durante el periodo comprendido entre el día de Navidad y la Epifanía, con variaciones regionales en la fecha específica de observancia. La práctica estaba particularmente arraigada en las catedrales francesas durante los siglos XIII y XIV, donde el clero subalterno participaba en una inversión temporal de la jerarquía eclesiástica establecida. El proceso de selección del obispo de los locos se ejecutaba mediante votación entre los miembros del clero de rango inferior, específicamente subdiáconos y clérigos menores cuyas funciones habituales consistían en tareas administrativas y litúrgicas subordinadas. El individuo elegido asumía temporalmente la autoridad simbólica del obispo diocesano legítimo durante el periodo de celebración,
típicamente 24 horas. Esta inversión jerárquica representaba una anomalía sistémica conscientemente sancionada por las autoridades eclesiásticas superiores como mecanismo de liberación de tensiones sociales acumuladas dentro de la estructura clerical rígidamente estratificada. Las máscaras utilizadas durante la celebración se fabricaban mediante diversos métodos según los recursos disponibles. Las máscaras de menor costo consistían en tela de lino endurecida mediante aplicación de cola animal, mezcla de tendones y cartílagos de ganado bovino hervidos hasta obtener una sustancia gelatinosa que se aplicaba a la tela en estado líquido. Al secarse, la cola endurecía el tejido permitiendo su conformación en formas tridimensionales. Las máscaras de mayor elaboración se tallaban en madera de tilo o álamo, maderas seleccionadas por su textura de grano fino que facilitaba el tallado de detalles faciales. Las características morfológicas de estas máscaras enfatizaban distorsiones grotescas de rasgos faciales humanos. Las narices se representaban con longitudes exageradas de hasta 20 centímetros proyectándose del plano facial, frecuentemente curvadas o verrugosas. Las bocas se tallaban con dimensiones ampliadas, mostrando dientes individuales de tamaño desproporcionado o completamente ausentes. Los ojos se representaban mediante aberturas asimétricas, una significativamente mayor que la otra, o posicionadas a diferentes alturas sobre el plano facial. La liturgia ejecutada durante el Festum Fatorum consistía en la recitación deliberadamente distorsionada de textos litúrgicos estándar. Los participantes cantaban los salmos y responsos en tonalidades intencionalmente discordantes, introduciendo disonancias que violaban las reglas establecidas del canto gregoriano. El análisis musicológico de estas prácticas, basado en descripciones textuales ya que no existen transcripciones musicales contemporáneas, sugiere el uso de intervalos de segunda menor y séptima mayor ejecutados simultáneamente por diferentes voces, creando tensión armónica extrema. La acústica de las catedrales góticas amplificaba estos efectos sonoros de manera significativa. Las bóvedas de crucería características de la arquitectura gótica, con alturas que frecuentemente superaban los 30 metros, generaban tiempos de reverberación prolongados. El tiempo de reverberación, definido como el intervalo requerido para que la intensidad sonora decaiga 60 decibelios desde su valor inicial, alcanzaba típicamente entre 6 y 8 segundos en catedrales de dimensiones mayores. Este tiempo de reverberación prolongado causaba que los sonidos discordantes persistieran y se superpusieran, creando densidad armónica caótica. Los rebuznos emitidos por los participantes durante la liturgia constituían una parodia deliberada del canto coral tradicional. El rebuzno humano, imitación del sonido producido por asnos, se genera mediante vibración forzada de las cuerdas vocales en frecuencias fundamentales entre 200 y 400 Hz, con armónicos superiores que se extienden hasta 3000 Hz. La producción de este sonido requiere tensión muscular considerable de la laringe y exhalación forzada desde los pulmones. En el contexto acústico de una catedral, estos rebuznos se amplificaban y reflejaban desde las superficies de piedra, generando una cacofonía que podía alcanzar intensidades de 90 a 100 decibelios en el interior del espacio. La sustitución del incienso por suelas de zapatos viejos quemados representaba una inversión deliberada de las prácticas olfativas litúrgicas. El incienso tradicional, resina aromática derivada de árboles del género Boswellia, produce al quemarse compuestos volátiles incluyendo acetato de octilo y acetato de incensol, sustancias con aromas característicos descritos como dulces y resinosos. En contraste, las suelas de zapatos medievales, fabricadas típicamente de cuero curtido con taninos, contienen proteínas desnaturalizadas, grasas residuales y compuestos tánicos. La combustión de cuero genera una mezcla compleja de productos químicos. La descomposición térmica de las proteínas del colágeno produce amoníaco, sulfuro de hidrógeno y diversos compuestos nitrogenados cíclicos incluyendo piridina y pirroles.
Estos compuestos poseen olores extremadamente desagradables descritos como pútridos, rancios o similares a carne descompuesta. El sulfuro de hidrógeno, en particular, es detectable por el olfato humano en concentraciones tan bajas como 0.5 partes por mil millones, y su olor se describe consistentemente como similar a huevos podridos. La combustión incompleta del cuero también genera partículas de hollín, consistentes en carbono elemental amorfo con tamaños de partícula entre 10 nanómetros y 10 micrómetros. Estas partículas permanecen suspendidas en el aire como aerosol, reduciendo la visibilidad dentro del espacio catedralicio. En un volumen cerrado como el interior de una catedral, la concentración de partículas puede alcanzar niveles que reducen la visibilidad a menos de 20 metros, creando una niebla oscura que oscurece las características arquitectónicas del espacio. La duración típica del Festum Fatorum se extendía desde las vísperas del día precedente hasta las completas del día de celebración, abarcando aproximadamente 24 horas continuas. Durante este periodo, las actividades normales de la catedral se suspendían completamente. Las misas regulares no se celebraban, los fieles laicos eran generalmente excluidos del interior del edificio, y el clero participante permanecía dentro del espacio catedralicio ejecutando las ceremonias invertidas repetidamente. El cepo, conocido en inglés como stocks, constituía un dispositivo de restricción física utilizado para castigo público de infracciones menores incluyendo embriaguez, blasfemia, conducta desordenada y incumplimiento de regulaciones comerciales. La construcción del dispositivo seguía diseños estandarizados documentados en ordenanzas municipales de múltiples jurisdicciones europeas durante los siglos XIII al XVIII. La estructura básica consistía en 2 vigas horizontales de madera de roble, cada una midiendo aproximadamente 2 metros de longitud, 25 centímetros de anchura y 10 centímetros de espesor. Estas vigas se posicionaban horizontalmente una sobre la otra, conectadas en un extremo mediante bisagras de hierro forjado que permitían la separación de las vigas mediante rotación. El extremo opuesto incorporaba un sistema de cierre consistente en argollas de hierro a través de las cuales se insertaba un candado para mantener las vigas en posición cerrada. Los orificios para restricción de los tobillos se tallaban en ambas vigas de manera que cuando las vigas se cerraban, los orificios de la viga superior se alineaban con los orificios correspondientes de la viga inferior, creando aberturas circulares completas. El diámetro de estos orificios era típicamente de 12 a 14 centímetros. Dimensión suficiente para acomodar el tobillo de un adulto masculino promedio cuyo diámetro en el punto más angosto mide aproximadamente 8 a 9 centímetros, más el espesor de calzado o medias. El número de orificios variaba según el diseño específico. Los cepos más simples contenían un único par de orificios para un solo ocupante. Los diseños más comunes incorporaban 2 o 3 pares de orificios espaciados a intervalos de aproximadamente 50 centímetros a lo largo de la longitud de las vigas, permitiendo el castigo simultáneo de múltiples individuos. La separación de 50 centímetros era suficiente para prevenir contacto físico directo entre ocupantes adyacentes mientras maximizaba la utilización del espacio disponible. La ergonomía forzada del cepo imponía estrés biomecánico considerable sobre el ocupante. Cuando un individuo se sentaba en el suelo con los tobillos insertados en los orificios del cepo, las vigas se posicionaban típicamente a una altura de 40 a 50 centímetros sobre el nivel del suelo. Esta configuración obligaba al ocupante a mantener las piernas extendidas horizontalmente, posición que después de periodos prolongados causa fatiga muscular significativa en los músculos del muslo, particularmente el cuádriceps femoral. La inclinación de la columna vertebral del ocupante dependía de la longitud de las extremidades inferiores y la altura específica del cepo. Para un individuo con longitud de pierna de 90 centímetros desde el talón hasta la articulación coxofemoral y con el cepo posicionado a 45 centímetros de altura,
La geometría requiere que el torso se incline aproximadamente 30 grados hacia atrás desde la vertical si el individuo desea mantener contacto con el suelo mediante las manos colocadas detrás del cuerpo para soporte. Esta posición genera tensión en los músculos lumbares y torácicos que mantienen la estabilidad postural. La presión ejercida sobre los tobillos por las vigas de madera resulta de la masa corporal del ocupante transmitida a través de la fricción entre los tobillos y la madera. Considerando un ocupante de 70 kilogramos, la fuerza gravitacional actuando sobre el cuerpo es de aproximadamente 686 newtons. Esta fuerza se distribuye entre los dos tobillos, resultando en aproximadamente 343 newtons por tobillo. El área de contacto entre cada tobillo y la superficie de madera, aproximadamente 20 centímetros cuadrados considerando la circunferencia del tobillo y la anchura de la viga, resulta en una presión de aproximadamente 17 kilopascales. La madera de roble utilizada en la construcción del cepo presenta una textura de grano característico con variaciones en densidad entre la madera temprana y tardía de cada anillo de crecimiento anual. Estas variaciones crean una superficie con rugosidad microscópica donde las regiones de madera tardía, más densas, se proyectan aproximadamente 100 a 200 micrómetros por encima de las regiones de madera temprana. Cuando la piel del tobillo presiona contra esta superficie bajo carga continua, las proyecciones de madera más dura concentran presión en áreas pequeñas, potencialmente excediendo el umbral de dolor de presión cutánea de aproximadamente 100 kilopascales. Las bisagras que conectan las dos vigas se fabricaban mediante forja de hierro en forma de bandas planas con espesor de aproximadamente 5 milímetros y anchura de 4 centímetros. Cada bisagra consistía en dos componentes, una banda con cilindro enrollado en un extremo que formaba el elemento hembra, y una banda con varilla cilíndrica proyectante que formaba el elemento macho. El diámetro del cilindro era típicamente de 15 milímetros. Las bandas se fijaban a las vigas de madera mediante clavos de hierro forjado de 8 centímetros de longitud. El candado utilizado para asegurar las vigas en posición cerrada pesaba típicamente entre 500 y 800 gramos. Los candados medievales funcionaban mediante mecanismo de guardas internas que impedían la rotación del pestillo a menos que se insertara una llave con configuración correcta. El pestillo consistía en una barra de hierro de aproximadamente 8 milímetros de diámetro que se insertaba a través de las argollas alineadas cuando las vigas estaban cerradas. El aurum potabile, traducido literalmente como oro potable o bebible, constituía un objetivo central de la práctica alquímica europea entre los siglos XIII y XVII. La premisa teórica sostenía que el oro, considerado el metal más perfecto y noble debido a su resistencia a la corrosión y su estabilidad química, podría conferir propiedades similares de incorruptibilidad al cuerpo humano si se ingería en forma líquida adecuadamente preparada. Esta hipótesis operaba dentro del marco conceptual de la teoría humoral y la medicina iatroquímica que dominaba el pensamiento médico del periodo. El oro metálico en su forma elemental es químicamente inerte bajo condiciones ordinarias. El metal no reacciona con ácidos individuales como el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Esta resistencia química presentaba un obstáculo fundamental para los alquimistas que intentaban transformar el metal sólido en una forma soluble. La solución técnica desarrollada durante el siglo XIII consistía en el uso de aqua regia, literalmente agua real, una mezcla de ácidos que poseía la capacidad de disolver oro. El aqua regia se prepara mediante la combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico en proporciones volumétricas típicas de una parte de ácido nítrico concentrado por 3 partes de ácido clorhídrico concentrado. El ácido nítrico medieval se obtenía mediante destilación de salitre, conocido químicamente como nitrato de potasio, mezclado con vitriolo verde o sulfato ferroso, en presencia de ácido sulfúrico concentrado. El ácido clorhídrico se producía mediante la reacción de sal común, cloruro de sodio, con ácido sulfúrico concentrado, generando vapores de cloruro de hidrógeno que se condensaban en agua para formar la solución ácida.
La reacción química entre el oro y el aqua regia procede mediante un mecanismo complejo. El ácido nítrico actúa como agente oxidante, convirtiendo el oro metálico en iones de oro con estado de oxidación +3. Simultáneamente, el ácido clorhídrico proporciona iones cloruro que se coordinan con los iones de oro oxidados, formando el complejo tetracloroaurato, con fórmula química AuCl4 con carga negativa. Este complejo es soluble en la solución acuosa, resultando en la disolución aparente del metal sólido. El proceso de disolución requería calentamiento de la mezcla ácida conteniendo fragmentos de oro. Los alquimistas utilizaban alambiques de vidrio o recipientes de cerámica vidriada resistentes a la corrosión ácida. El recipiente se calentaba mediante brasero de carbón vegetal hasta alcanzar temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados. A esta temperatura, la velocidad de reacción aumenta significativamente comparada con la temperatura ambiente. La disolución de 1 gramo de oro en lámina delgada requería típicamente entre 2 y 4 horas de calentamiento continuo en aqua regia. Durante el proceso de disolución, se liberaban vapores de óxidos de nitrógeno, subproductos de la reacción de oxidación. Estos vapores presentan coloración rojiza o marrón característica y son altamente tóxicos. El dióxido de nitrógeno, con fórmula química número 2, causa irritación severa de las membranas mucosas del sistema respiratorio. La inhalación de concentraciones superiores a 50 partes por millón durante periodos prolongados causa edema pulmonar, acumulación de fluido en los alvéolos que compromete el intercambio gaseoso. Los talleres alquímicos carecían de sistemas de ventilación adecuados, exponiendo a los practicantes a concentraciones peligrosas de estos vapores. Una vez disuelto el oro, la solución resultante contenía iones de oro en concentración típica de aproximadamente 10 gramos de oro por litro de solución, dependiendo del exceso de ácido utilizado. Esta solución tenía coloración amarilla a anaranjada característica. Los alquimistas interpretaban esta coloración como evidencia de que habían capturado la esencia o tintura del oro en forma líquida. Sin embargo, la solución contenía ácidos residuales altamente concentrados con pH típicamente entre 0 y 1, extremadamente corrosivo para tejidos biológicos. Algunos protocolos alquímicos intentaban neutralizar los ácidos mediante adición de sustancias alcalinas como carbonato de potasio o hidróxido de calcio. Esta neutralización causaba la precipitación del oro como hidróxido de oro o como oro metálico finamente dividido, formando un precipitado marrón o púrpura. El precipitado se separaba mediante filtración o decantación, se lavaba repetidamente con agua, y se secaba. Este polvo fino de compuestos de oro se consideraba una forma del aurum potabile. El consumo de estas preparaciones por parte de pacientes, frecuentemente miembros de la nobleza que podían costear los servicios de alquimistas, resultaba en toxicidad significativa. Incluso después de la neutralización, las preparaciones contenían sales de oro residuales. Las sales de oro son tóxicas para los tejidos humanos, causando daño renal, hepático y gastrointestinal. Los síntomas de envenenamiento por oro incluyen náusea severa, vómito, diarrea sanguinolenta y, en casos de dosis altas, fallo renal agudo seguido de muerte. Algunos protocolos alquímicos incorporaban mercurio en el proceso de preparación del oro potable. El mercurio forma amalgama con oro, aleación líquida a temperatura ambiente cuando la proporción de mercurio es suficientemente alta. Los alquimistas calentaban esta amalgama intentando destilar el mercurio, dejando oro en forma más refinada. Sin embargo, el mercurio no se elimina completamente mediante este proceso, y residuos de mercurio permanecen en el producto final. El mercurio metálico y sus compuestos son neurotóxicos potentes. El mercurio se absorbe lentamente por el tracto gastrointestinal cuando se ingiere en forma metálica. Pero los vapores de mercurio generados durante el calentamiento de amalgama se absorben eficientemente por los pulmones.
Los vapores de mercurio atraviesan la barrera hematoencefálica y se acumulan en el tejido cerebral, causando daño neurológico progresivo. Los síntomas incluyen temblores, deterioro cognitivo, cambios de personalidad y en exposiciones crónicas severas, demencia y muerte. La densidad del oro metálico es 19.3 gramos por centímetro cúbico, significativamente mayor que la densidad del agua. Esta propiedad física presentaba un desafío conceptual para los alquimistas que intentaban crear oro verdaderamente potable. Una solución acuosa no puede mantener concentraciones altas de oro disuelto verdaderamente a nivel atómico, las soluciones coloidales de oro, donde partículas nanométricas de oro metálico permanecen suspendidas en agua, eran lo más cercano a oro líquido genuino que la tecnología medieval podía producir. La orina humana constituía un reactivo químico ampliamente utilizado en procesos industriales medievales, particularmente en la industria textil y en aplicaciones de higiene personal. La orina fresca contiene aproximadamente 95% de agua, 2% de urea y 3% de otras sustancias disueltas incluyendo sales minerales, creatinina, ácido úrico y pequeñas cantidades de proteínas y enzimas. La composición específica varía según la dieta, hidratación y estado de salud del individuo, pero la urea representa el componente químicamente más significativo para aplicaciones técnicas. La recolección de orina se organizaba mediante sistemas municipales en múltiples ciudades europeas. En Roma durante el periodo imperial y posteriormente en ciudades medievales, se instalaban receptáculos cerámicos grandes en ubicaciones públicas estratégicas donde los transeúntes podían orinar. Estos receptáculos, conocidos en latín como dolia, tenían capacidades típicas de 50 a 100 litros. Los recolectores municipales, frecuentemente organizados en gremios especializados, vaciaban estos receptáculos diariamente, transportando la orina en carretas hacia talleres de procesamiento. El proceso de fermentación de la orina transforma la urea en amoníaco mediante hidrólisis enzimática. La urea, con fórmula química CO, NH2, se descompone en dióxido de carbono y amoníaco en presencia de la enzima ureasa, producida por bacterias ubicuas en el ambiente. La reacción química es CO, NH2, 2 más H2 o produce CO2 más 2NH3. Este proceso ocurre espontáneamente cuando la orina se almacena en recipientes abiertos o parcialmente abiertos a temperatura ambiente. La velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Con conversión sustancialmente completa de urea a amoníaco ocurriendo en aproximadamente 5 a 7 días a temperaturas de 20 a 25 grados centígrados. El amoníaco generado, NH3, es un gas a temperatura ambiente pero altamente soluble en agua. En solución acuosa, el amoníaco establece equilibrio con el ion amonio, NH4 con carga positiva. La solución resultante tiene pH típicamente entre 9 y 11, significativamente alcalina. Esta alcalinidad confiere propiedades útiles para procesamiento textil, específicamente para blanqueamiento de fibras y eliminación de grasas naturales presentes en lana y lino. El blanqueamiento del lino mediante orina fermentada se ejecutaba mediante inmersión de las telas en recipientes grandes conteniendo la solución alcalina. El lino, compuesto de fibras de celulosa derivadas de la planta Linum muscitatissimum, contiene pigmentos naturales incluyendo ligninas y compuestos fenólicos que imparten coloración amarillenta o marrón al material. El tratamiento alcalino causa hidrólisis parcial de estos compuestos, fragmentándolos en moléculas más pequeñas que son más solubles en agua y pueden removerse mediante lavado posterior. El proceso típico requería inmersión de las telas durante periodos de 12 a 24 horas en orina fermentada diluida con agua en proporción aproximada de 1 parte de orina por 2 partes de agua. Después de la inmersión, las telas se exponían a luz solar directa mientras aún estaban húmedas.
La radiación ultravioleta de la luz solar causa fotodegradación adicional de pigmentos residuales mediante generación de radicales libres que oxidan los compuestos cromóforos. La combinación de tratamiento alcalino y exposición solar resultaba en blanqueamiento significativo, aumentando la reflectancia luminosa de las telas en aproximadamente 30 a 40% comparado con material sin tratar. La aplicación de orina como agente de higiene dental está documentada en textos clásicos y medievales. El poeta romano Catulo, escribiendo en el siglo I antes de la era común, menciona el uso de orina para blanqueamiento dental en términos satíricos pero que reflejan una práctica real. El protocolo consistía en enjuagar la boca con orina, frecuentemente orina importada de Hispania que tenía reputación de ser particularmente efectiva, posiblemente debido a diferencias dietéticas que afectaban la composición química. El mecanismo de acción del blanqueamiento dental mediante orina opera a través de múltiples factores. El pH alcalino de la orina fermentada, típicamente entre 9 y 10, causa ablandamiento superficial del esmalte dental mediante disolución parcial de la hidroxiapatita cálcica que constituye el componente mineral primario del esmalte. La fórmula química del esmalte es aproximadamente K10, PO4, 6, O2. En ambiente alcalino, pequeñas cantidades de este mineral se disuelven, especialmente en regiones donde la estructura cristalina está previamente comprometida por acumulación de placa bacteriana. La urea y el amoníaco también poseen propiedades detergentes débiles que facilitan la remoción de depósitos orgánicos sobre la superficie dental. Las proteínas salivales, restos de alimentos y metabolitos bacterianos que forman la película adquirida sobre los dientes se solubilizan parcialmente en la solución alcalina, permitiendo su remoción mediante enjuague posterior con agua. Justas náuticas, waterhousing. Las justas náuticas constituían una variante de los torneos ecuestres terrestres adaptada para ejecución sobre cuerpos de agua, particularmente ríos de corriente moderada y canales urbanos. Esta práctica está documentada en registros franceses, italianos y alemanes entre los siglos XIV y XVII, con concentración particular en regiones con geografías fluviales prominentes como Lyon sobre el Ródano y las ciudades venecianas de la laguna. Las embarcaciones utilizadas consistían en barcas de fondo plano diseñadas específicamente para estabilidad lateral. La longitud típica de estas embarcaciones oscilaba entre 7 y 9 metros, con anchura de 2,5 metros a 3 metros. El casco se construía con tablones de pino o abeto de 3 centímetros de espesor, unidos mediante clavos de hierro y sellados con estopa y brea para impermeabilización. El calado, profundidad de inmersión bajo la línea de flotación, era de aproximadamente 40 centímetros cuando la embarcación portaba su carga completa incluyendo remeros y el justador equipado. La plataforma de combate se elevaba en la proa de la embarcación, construida mediante un armazón de madera que extendía la superficie utilizable aproximadamente 1,5 metros más allá del extremo frontal del casco. Esta plataforma medía aproximadamente 2 metros de longitud por 1,5 metros de anchura, elevada 80 centímetros sobre el nivel de la cubierta principal de la barca. La elevación adicional colocaba al justador de pie aproximadamente 2 metros sobre la superficie del agua. El centro de gravedad del sistema completo, incluyendo la embarcación, los remeros típicamente 4 individuos situados en la sección media del casco y el justador en la plataforma elevada, determinaba la estabilidad de la configuración. Un justador equipado con armadura parcial consistente en coraza de acero, yelmo y protecciones para brazos y piernas pesaba aproximadamente 55 a 65 kilogramos para el individuo más 30 a 35 kilogramos para la armadura, totalizando 90 a 100 kilogramos. La elevación de esta masa significativa sobre una plataforma que se proyectaba más allá del casco aumentaba el momento de inercia del sistema respecto al eje longitudinal de la embarcación.
La estabilidad lateral de una embarcación flota se cuantifica mediante el concepto de altura metacéntrica, distancia vertical entre el centro de gravedad del sistema y el metacentro. Punto teórico donde las fuerzas de flotación actúan cuando la embarcación se inclina. Para las barcas de justa con configuración de plataforma elevada, la altura metacéntrica se reducía significativamente comparada con la misma embarcación sin la plataforma. Típicamente de 1,20 m a aproximadamente 60 centímetros. Esta reducción aumentaba la susceptibilidad de la embarcación a volcamiento cuando se aplicaban fuerzas laterales durante el impacto de las lanzas. Las lanzas utilizadas en justas náuticas se fabricaban con madera de fresno, seleccionada por su combinación de resistencia y flexibilidad. La longitud total de la lanza era de aproximadamente 3,5 m a 4 metros, con diámetro de 5 centímetros en el punto de agarre reducido a 3 centímetros cerca de la punta. El peso total de la lanza oscilaba entre 3 y 4 kilogramos. La punta se construía típicamente de madera dura tallada en forma cónica roma, diseñada para distribuir la fuerza de impacto sobre un área mayor y reducir el riesgo de perforación traumática del adversario. El enfrentamiento se ejecutaba con las dos embarcaciones aproximándose en trayectorias paralelas opuestas, separadas lateralmente por aproximadamente 4 metros. Los remeros generaban velocidad de avance mediante remo sincronizado, alcanzando velocidades típicas de 2 a 3 metros por segundo en el momento del encuentro. La velocidad relativa entre las dos embarcaciones que se aproximaban era por tanto de 4 a 6 metros por segundo. En el momento del impacto, el justador intentaba colocar la punta de su lanza contra el escudo o el torso del adversario mientras simultáneamente mantenía equilibrio sobre la plataforma. La transferencia de energía cinética durante el impacto dependía de múltiples factores incluyendo el ángulo de contacto, la rigidez de la lanza y la estabilidad postural del justador. Un impacto directo perpendicular al torso del adversario con las velocidades especificadas generaba una fuerza de impacto considerable. Considerando una masa efectiva en movimiento de aproximadamente 100 kilogramos desacelerando desde 3 metros por segundo hasta 0 en un intervalo de tiempo de aproximadamente 0.1 segundos. La fuerza promedio durante el impacto alcanzaba aproximadamente 3.000 newtons. Esta fuerza, aplicada al adversario en una posición elevada aproximadamente 1,5 metros sobre la cubierta de su embarcación, generaba un momento de torsión significativo tendiente a inclinar al adversario hacia atrás. Si el adversario no lograba distribuir esta fuerza adecuadamente mediante postura corporal apropiada o si perdía equilibrio, caía hacia atrás desde la plataforma al agua. La caída de un individuo equipado con armadura desde altura de 2 metros sobre la superficie del agua resultaba en impacto con velocidad vertical de aproximadamente 6.3 metros por segundo. El volumen de agua desplazado por un cuerpo humano de volumen corporal aproximado de 70 litros más el volumen adicional de la armadura, aproximadamente 20 litros, totalizaba 90 litros. La energía cinética del cuerpo en descenso, aproximadamente 1800 julios, se disipaba mediante el desplazamiento de este volumen de agua y la generación de ondas superficiales que se propagaban desde el punto de impacto. La flotabilidad del individuo caído dependía críticamente del diseño de la armadura. Las corazas de acero son significativamente más densas que el agua, con densidad de aproximadamente 7.800 kilogramos por metro cúbico comparada con 1.000 kilogramos por metro cúbico del agua. Si la armadura permitía la entrada de agua en sus cavidades internas, el sistema completo de individuo más armadura podía tener densidad promedio superior a la del agua, resultando en hundimiento. Los protocolos de seguridad requerían la presencia de botes auxiliares con personal capacitado en recuperación acuática posicionados adyacentes al área de combate. El cortejo del charivari, sociología del ruido. El charivari, también conocido como rap music en Inglaterra o scampanate en Italia,
constituía una práctica de justicia extralegal comunitaria ejecutada mediante la generación coordinada de ruido cacofónico dirigido hacia individuos que habían transgredido normas sociales locales. Las transgresiones que típicamente provocaban charivari incluían matrimonios considerados inapropiados, particularmente aquellos entre individuos con disparidad significativa de edad. Segundos matrimonios de viudos o viudas ejecutados demasiado rápidamente después del fallecimiento del cónyuge previo, o comportamientos maritales considerados desviantes de roles de género esperados. La organización del charivari requería coordinación entre múltiples miembros de la comunidad. Los participantes, típicamente hombres jóvenes solteros aunque ocasionalmente incluyendo individuos de rango etario más amplio, se reunían después del anochecer en una ubicación predeterminada. Cada participante portaba uno o más instrumentos de generación de ruido. La selección de estos instrumentos seguía principios acústicos específicos diseñados para maximizar la disonancia y la penetración auditiva. Las ollas de cobre constituían uno de los instrumentos primarios. El cobre presenta propiedades acústicas distintivas debido a su relativamente baja rigidez comparada con hierro. Cuando se golpea una olla de cobre con un implemento metálico como una cuchara o martillo pequeño, el metal vibra generando ondas sonoras. La frecuencia fundamental de vibración depende de las dimensiones de la olla, particularmente su diámetro y espesor de pared. Para ollas típicas con diámetro de 20 a 30 centímetros y espesor de pared de 2 milímetros, la frecuencia fundamental oscila entre 300 y 600 Hz. Las sartenes de hierro fundido generan sonidos con características espectrales diferentes. El hierro fundido tiene módulo de elasticidad aproximadamente el doble del cobre, resultando en frecuencias fundamentales más altas para geometrías comparables. Adicionalmente, la estructura granular del hierro fundido causa amortiguamiento más rápido de las vibraciones, generando sonidos más secos y menos resonantes que el cobre. Esta diferencia tímbrica, cuando ollas de cobre y sartenes de hierro se golpean simultáneamente en el grupo, crea batimientos acústicos. Variaciones periódicas en la amplitud sonora resultantes de la interferencia entre ondas de frecuencias ligeramente diferentes. Los cencerros, típicamente utilizados para ganado, añaden componentes de alta frecuencia al espectro sonoro. Estos dispositivos consisten en campanas metálicas con badajos internos que golpean las paredes al agitarse. Las frecuencias generadas incluyen componentes fundamentales entre 800 y 1200 Hz más armónicos superiores que se extienden hasta 8000 Hz. Estas frecuencias altas penetran eficientemente a través de estructuras arquitectónicas, atravesando paredes de madera y ventanas con atenuación mínima. Los cuernos, fabricados de cuernos animales auténticos o réplicas talladas en madera, producen sonidos mediante vibración de los labios del soplador contra la boquilla. Las frecuencias producibles dependen de la longitud del cuerno, típicamente generando notas fundamentales entre 100 y 300 Hz. El timbre característico de los cuernos incluye armónicos impares prominentes, contribuyendo una cualidad áspera al sonido compuesto. El patrón rítmico empleado durante el charivari se caracterizaba por irregularidad intencional. Los participantes no sincronizaban sus golpes o soplidos, creando una textura polirrítmica densa donde los eventos sonoros individuales se superponían en patrones aparentemente aleatorios. Esta irregularidad temporal impedía la habituación auditiva, proceso mediante el cual el sistema nervioso reduce su respuesta a estímulos repetitivos regulares. El cerebro humano procesa sonidos irregulares como potencialmente significativos, manteniendo atención auditiva elevada y previniendo la adaptación que permitiría ignorar el ruido. La mecánica del libro. El códice que contiene estas crónicas constituye un objeto material cuya construcción refleja las tecnologías de preservación documental desarrolladas durante el período medieval tardío.
El formato de códice, consistente en hojas individuales plegadas y unidas mediante costura en un lomo común, reemplazó gradualmente al formato de rollo entre los siglos II y IV de la Era Común, estableciéndose como la forma dominante del libro para el resto del periodo medieval y subsiguiente. El sustrato de escritura consiste en pergamino, material derivado de pieles animales procesadas mediante técnicas específicas de curtido y preparación. El pergamino de calidad superior se fabrica con pieles de becerro, aunque pieles de oveja y cabra también se utilizan frecuentemente para manuscritos de menor costo. El proceso de fabricación comienza con la inmersión de la piel en una solución de cal, hidróxido de calcio disuelto en agua, durante periodos de 5 a 10 días. Esta inmersión alcalina causa la descomposición de las proteínas que unen el pelo a la dermis, facilitando la remoción mecánica del pelo mediante raspado. Después de la remoción del pelo, la piel se estira sobre un bastidor de madera mediante cuerdas tensadas que aplican fuerza radial uniforme desde los bordes hacia el exterior. Mientras la piel permanece bajo tensión, se raspa repetidamente usando una herramienta semicircular afilada conocida como lunellum para reducir el espesor y crear una superficie uniforme. El espesor final del pergamino para manuscritos de texto oscila típicamente entre 0.15 y 0.30 milímetros. La piel se seca completamente mientras permanece tensada, fijando las fibras de colágeno en configuración plana. El códice bajo análisis contiene 240 folios, equivalentes a 480 páginas considerando ambas caras de cada hoja. Cada folio mide 35 centímetros de altura por 25 centímetros de anchura. El peso de un folio individual de pergamino con estas dimensiones es aproximadamente 30 gramos, resultando en un peso total del bloque de texto de 7 kilogramos y 200 gramos excluyendo la encuadernación. La encuadernación del códice emplea el método de costura sobre nervios. Los nervios consisten en cuerdas fabricadas de tendones de buey retorcidos y secados. Cada nervio tiene un diámetro de aproximadamente 4 milímetros. 5 nervios se posicionan horizontalmente a través del lomo del libro, espaciados a intervalos regulares de aproximadamente 6 centímetros. Los cuadernillos, grupos de folios anidados típicamente en configuraciones de 4 hojas dobladas para crear 8 folios, se perforan con un punzón afilado en ubicaciones correspondientes a los nervios. El hilo de costura, fabricado de lino encerado con diámetro de aproximadamente 1 milímetro, pasa a través de estas perforaciones mediante una aguja de hueso o metal. El patrón de costura enlaza cada cuadernillo al siguiente y simultáneamente rodea los nervios, creando una unión estructural entre todos los cuadernillos y los nervios transversales. La tensión aplicada durante la costura debe ser uniforme y considerable, aproximadamente 2 kilogramos de fuerza de tensión por puntada, para crear un bloque de texto compacto que resista la separación durante el uso. Las tapas del libro se construyen con madera de haya, seleccionada por su densidad uniforme y resistencia a la deformación. Cada tapa mide 37 centímetros de altura por 27 centímetros de anchura, dimensiones ligeramente superiores a las de los folios para proporcionar protección a los bordes del texto. El espesor de cada tapa es de 8 milímetros. La densidad de la madera de haya es aproximadamente 700 kilogramos por metro cúbico, resultando en un peso de aproximadamente 550 gramos por tapa. El peso total de ambas tapas alcanza 1 kilogramo y 100 gramos. Los nervios se fijan a las tapas mediante inserción en canales tallados en la superficie interior de la madera. Cada nervio se introduce en su canal correspondiente y se asegura mediante pequeñas cuñas de madera insertadas junto al nervio, expandiendo mecánicamente para crear fricción que previene el deslizamiento. La superficie exterior de las tapas se cubre con cuero curtido, típicamente de cabra o becerro, adherido mediante cola animal. El cuero se extiende sobre los bordes de las tapas y se pliega hacia el interior, creando una envoltura completa que protege la madera.
Los cierres metálicos se fabrican en bronce, aleación de cobre y estaño con proporciones típicas de 90% de cobre y 10% de estaño. Cada cierre consiste en una banda metálica fijada al borde de la tapa frontal mediante remaches de bronce que atraviesan completamente el espesor de la madera. La banda se extiende más allá del borde de la tapa y termina en un gancho o bucle que se engancha con un correspondiente poste o argolla fijado al borde de la tapa posterior. El códice típicamente incorpora dos cierres posicionados a 1/3 y 2/3 de la altura de las tapas. La función de los cierres es mantener el libro cerrado bajo tensión continua. El pergamino es higroscópico, absorbiendo humedad atmosférica y expandiéndose cuando la humedad relativa es alta, y perdiendo humedad y contrayéndose cuando la humedad es baja. Estas variaciones dimensionales causan ondulación de los folios que puede abrir espontáneamente el libro si no está restringido. Los cierres aplican presión continua que mantiene los folios planos incluso durante ciclos de expansión y contracción. El peso total del códice completo, incluyendo pergamino, encuadernación de madera y cierres metálicos, alcanza aproximadamente 9,5 kilogramos. Este peso sustancial refleja tanto los materiales empleados como la escala del volumen. El transporte del códice requiere sostenerlo con ambas manos, típicamente presionando la tapa inferior contra el antebrazo mientras la mano opuesta estabiliza la tapa superior. La lógica operativa de las prácticas documentadas en estas crónicas puede interpretarse mediante marco analítico de función social compensatoria. Las sociedades medievales operaban bajo condiciones de estrés estructural considerable, alta mortalidad infantil con tasas frecuentemente superiores al 30% antes del 5º año de vida. Expectativa de vida adulta de aproximadamente 35 a 40 años, inseguridad alimentaria periódica resultante de variabilidad climática y limitaciones agrícolas, y estructuras jerárquicas rígidas que restringían movilidad social. Dentro de este contexto de presión ambiental y social elevada, las prácticas aparentemente absurdas funcionaban como válvulas de liberación que permitían la expresión controlada de tensiones que de otro modo podrían desestabilizar el orden social. La inversión ritual de jerarquías durante el Festum Fatorum proporcionaba reconocimiento temporal de las frustraciones del clero subalterno sin amenazar fundamentalmente la estructura eclesiástica. Las festividades de carnaval con sus excesos y violencias ritualizadas permitían transgresión temporal de normas de comportamiento antes del periodo de restricción cuaresmal. El proceso de cerrar el códice requiere la liberación de los cierres metálicos mediante elevación de los ganchos desde sus posiciones enganchadas. La tapa superior se baja lentamente hasta hacer contacto con el borde superior del bloque de texto. Los cierres se reenganchan mediante presión manual que fuerza los ganchos sobre sus postes correspondientes hasta que el mecanismo se asegura con un clic audible resultante del contacto metal contra metal. La luz de la vela situada sobre la mesa se extingue mediante la colocación de un apagavelas, dispositivo cónico de metal que se coloca sobre la llama, privándola de oxígeno. La combustión cesa en aproximadamente 2 segundos y la estancia queda en oscuridad completa. El silencio resultante es absoluto, sin perturbación de sonidos externos. El códice permanece sobre la mesa, objeto inerte que contiene el registro de estas prácticas humanas ahora concluidas. La persistencia del texto en el pergamino opera mediante la estabilidad química de las tintas ferrogálicas utilizadas en la escritura medieval. Estas tintas, formadas por reacción de sulfato de hierro con ácido tánico extraído de agallas de roble, crean complejos metal tanino que penetran las fibras superficiales del pergamino. La degradación de estos complejos procede lentamente a temperatura ambiente en ausencia de luz ultravioleta intensa o humedad excesiva, con estimaciones de legibilidad persistente durante periodos superiores a 1000 años bajo condiciones de almacenamiento apropiadas. El rastro histórico materializado en estos folios constituye una transferencia de información a través del tiempo.
Las moléculas de hierro organizadas en patrones específicos sobre la superficie del pergamino codifican descripciones de comportamientos humanos ejecutados siglos antes de cualquier lectura futura. La lectura constituye la decodificación de estos patrones moleculares, reconstruyendo en el sistema nervioso del lector representaciones aproximadas de los eventos documentados. La información persiste mientras la organización molecular permanece estable, resistiendo la tendencia entrópica hacia el desorden. El silencio final preserva esta información en estado latente hasta su próxima activación mediante lectura.